Entonces, bueno, como les mencionaba, nosotros vamos a comenzar con el tema ciencias naturales y particularmente lo que es Sácame la química. caja de allá abajo, por favor. Ya, tenemos un tema de problemas de audio, vamos a revisar ahí eh, quién está con el audífono activado. Para ahí, Entonces, para ver. ¿sabes? Pueden comprar una bebida, pues. Hace rato no- Ahí alguien estaba pidiendo la palabra, al parecer. Ya, bueno, cualquier cosa ahí pueden participar. Ya, entonces, bueno, entonces como les mencionaba, vamos a iniciar el tema lo que es dentro de ciencias naturales, lo que es química, y particularmente vamos a revisar el tema lo que es la solubilidad en los fenómenos del entorno. Ya, probablemente es un tema que ustedes tienen que haber visto en algún momento, digamos, de sus estudios, pero puede que no lo hayan visto, digamos, en la amplitud o profundidad que es lo que se exige, digamos, para los exámenes que van a dar a fin de año. Ya, entonces, bueno, les explico brevemente qué se va a tratar la clase mientras están llegando más alumnos. La clase hoy día vamos a partir con una pequeña introducción de lo que es ciencias naturales, el método que utiliza, de qué se trata, y vamos a entrar también, digamos, con lo que es química, ¿cierto? Explicando, digamos, también su objeto de estudio, vamos a partir de lo más básico, lo que es la materia, el átomo, y posteriormente vamos a llegar a lo que nos convoca la clase hoy día, que es el tema de la solubilidad, pasando obviamente primero por el tema de soluciones. Ya, entonces, revisemos la primera diapositiva, ¿cierto? Para que conversemos ahí y nos vamos comunicando, ¿cierto? Bueno, dice, introducción a las ciencias naturales. Las ciencias naturales, ¿cierto? Son las distintas disciplinas que se dedican al estudio de la naturaleza. Dentro de las grandes que tenemos están biología, física y química. Obviamente, las tres siempre están presentes, pero por la amplitud, digamos, de conceptos que tienen, se estudian por separado. Pero en todos los fenómenos, por ejemplo, imagínense un tema de medicina, un tema de salud. Uno piensa inmediatamente en lo que es biología, pero obviamente la biología está asociada a temas físicos y temas químicos, que también estarán presentes. Entonces, por lo tanto, uno los estudia por separado, pero hay que entender, digamos, que estas ciencias naturales siempre trabajan en conjunto. Ya a su vez, cada una de estas, digamos, áreas de estudio tienen subáreas de contenido. Por ejemplo, el caso de la biología. Podemos hablar de la zoología, ¿cierto? Botánica, genética, evolución, biología molecular, etcétera. La física, lo mismo. Podemos hablar, por ejemplo, dentro de física tenemos lo que es la óptica, todo lo que es los fenómenos del sonido, lo que es la mecánica con sus ramas de cinemática, dinámica, astronomía, etcétera. En el caso de química también tenemos bastantes otras áreas, por ejemplo, la bioquímica, química industrial, análisis químico, etcétera. Ya, ¿por qué le menciono esto? Porque en general lo que es ciencias naturales abarcan una gran cantidad de contenidos. Y obviamente una vez que uno conoce esos contenidos, ¿cierto? Puede desarrollar distintas habilidades y competencias. Ya, entonces fíjense lo que dice acá la diapositiva. Dice, estudian los aspectos biológicos y físico-químicos de la realidad. Dice, basándose en observaciones de un hecho determinado y que se sustentan en conceptos generales como teorías, principios y leyes. Ya, y dentro de esto, ¿cierto? Ahí aparecen algunos ejemplos, algunas teorías o leyes importantes. Por ejemplo, la teoría celular, la teoría de la evolución, teoría de los genes, que lo vemos, por ejemplo, en lo que es biología. La ley de la conservación de la masa, que la vemos en química, leyes de Newton, que se trabajan en lo que es física.
Ya, entonces, bueno, pasando, digamos, dentro de esta introducción, ¿cierto?, de las ciencias naturales, podemos también, ¿cierto?, revisar lo que es su método, ¿cierto?, que sería el método científico. Ya, las ciencias utilizan el método científico. Probablemente algunos hayan escuchado este término. ¿Qué ocurre, cierto, dentro de lo que es la parte científica? ¿Cierto? La parte científica hace estudios, hace investigaciones, hace experimentación. Y el método, ¿cierto?, está ordenado y estructurado para que todos los científicos puedan entenderse. Y para que, ¿cierto?, cuando ellos establecen conclusiones, estas conclusiones puedan revisarse y pueda revisarse la experimentación y todo el trabajo que ha hecho cada científico. Ya, entonces, se fijan ahí, tenemos algunas etapas genéricas del método científico, donde una de las primeras que existe, ¿cierto?, sería la etapa de la observación. Cuando uno observa un fenómeno, observa una cierta problemática, establece problemas y empieza a desarrollar una investigación. Empieza a buscar la bibliografía respecto a los distintos temas que se trabajan. Define el problema a estudiar y establece una hipótesis. ¿Cierto? Una hipótesis es un enunciado no verificado, que se intenta confirmar o rechazar. ¿Ya? Lo que es la hipótesis es una conjetura que requiere una contrastación con la experiencia. ¿Ya? Es decir, no existen, digamos, hipótesis que siempre son verdaderas, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Y estas se van a, ¿cierto?, confrontar, digamos, con los datos experimentales que uno obtenga dentro de la investigación. Ya, entonces, bueno, una vez dicho, ¿cierto?, esta introducción de lo que es las ciencias naturales y el método que utiliza, que es el método científico, vamos a comenzar a revisar el tema de la química. ¿Ya? Veamos entonces la próxima diapositiva. Y parte preguntando y diciéndonos qué es la química. La química dice ciencias que estudian los cambios y transformaciones que sufre la materia. Ya, una consulta acá, dentro del grupo hay alguien que ya haya tenido química propiamente tal, o, o lo vieron como ciencias naturales. La Yaima, La Yaima ya tuvo química. Sí, Ya, yo perfecto. hice química ya. ¿Y usted ya vio química del año pasado? No, lo vi hace muchos años, ¿Ya? así que puede ser que algunas cosas ahora me resulten así como, no me acordaba. Ya, pero la idea de estas clases, ¿cierto?, es ir recordando y también ir aprendiendo conceptos nuevos. ¿Ya? Lo que vamos a tener que trabajar también dentro de las clases es el tema de la velocidad con que revisamos los distintos conceptos, ya porque son hartos temas que hay que revisar, pero están estructurados de tal manera que vamos a ir de menos a más. Ya puedes tratar de darles el marco general y entrar también al detalle, que es lo que les preguntan después, digamos, en los exámenes. Ya, entonces, partiendo acá, digamos, de qué es la química, dice, ciencias que estudian los cambios y transformaciones que sufre la materia. Ya, yo les mencionaba que dentro de la química hay varias áreas, ¿cierto? La química analítica, el análisis instrumental, química industrial, bioquímica, etcétera. ¿Ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que le interesa a los químicos? Los químicos les interesa, digamos, la materia y las transformaciones que ésta sufre. En la vida cotidiana, en la vida práctica actual, ¿qué es lo que buscan los químicos? Buscan, por ejemplo, compuestos nuevos. Y estos compuestos nuevos muchas veces requieren que cumplan ciertas propiedades, que tengan ciertas características y tengan ciertas aplicaciones. Ustedes lo ven, por ejemplo, en la vida cotidiana actual, en los avances tecnológicos. Por ejemplo, cada vez ustedes ven que los computadores son más livianos, los celulares son más livianos, tienen también mayor capacidad de almacenamiento de información. También tenemos pantallas que tienen mejor definición, ¿cierto? Y eso obedece, por ejemplo, dentro de este tema, a que están surgiendo nuevos compuestos químicos con ciertas propiedades que permiten que estos productos, ¿cierto?, tengan las características comerciales o características que las personas necesitan. Y ustedes ven, digamos, que este avance tecnológico es vertiginoso en la actualidad, o sea,
cada 6 meses o menos ya están apareciendo nuevas tecnologías computacionales o celulares que rápidamente empiezan a dejar obsoleto, digamos, tecnologías muchas veces que tienen poco tiempo. ¿Ya? Entonces ahí, digamos, ustedes pueden ver, digamos, el tema de la química, que toma la materia, ¿cierto? Y la transforma. Ya, entonces vamos a partir, ¿cierto? Revisando Profe, entonces la profe, pregunta. por ejemplo, una Dígame, pregunta. dígame. Las baterías de los celulares son de litio, ¿ya? ¿Correcto? Pero ahora están trabajando con alternativas con, por ejemplo, el sodio y que reemplaza al elemento químico. Entonces se hacen más barata o más liviana. Claro, correcto, efectivamente, ¿cierto? El litio en particular, ¿cierto? Es un metal, ¿cierto? Y este metal, si ustedes después ven la tabla periódica, lo vamos a ver de hecho más adelante en la tabla periódica, el litio, digamos, es el metal más liviano. Y por lo tanto, esa es una gran cualidad que se busca en la actualidad, ¿cierto? Tener, por ejemplo, baterías de los automóviles que sean livianas, baterías de los celulares, de los computadores que sean livianas. Y el litio permite eso. Y obviamente se están estudiando también otros elementos, otros materiales. Ya esto es un tema que es un continuo que nunca se detiene. Constantemente, ¿cierto? Están surgiendo, digamos, nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos. Ya, entonces, bueno, continuemos con el tema acá, ¿cierto? De la química, ¿cierto? Que habla de, que estudia la materia. Entonces, la pregunta obvia que surge, ¿qué es la materia? ¿Cierto? En general, nosotros podemos hablar de que existe materia y existe energía. Y acá la respuesta vemos que dice que la materia dice que es todo lo que nos rodea, que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Ya? Entonces, dentro de ese contexto, la química estaría estudiando todo lo que está en el universo. Y obviamente, en la definición podríamos ampliarlas porque hablamos que la química estudia las transformaciones de la materia, pero para que existan estas transformaciones tiene que haber energía de por medio. Por lo tanto, todo, digamos, lo que nos rodea, también, digamos, nuestro vestuario, eh, la parte interna, digamos, la biología nuestra también está constituida por átomos, es decir, también son objeto de estudio de la química. Dentro de la química, ¿cierto? Ahí tenemos dos divisiones importantes. Dice, donde hay materia inorgánica, inerte, es decir, que no tiene vida, como lo que parece, se fija ahí en la imagen, tenemos tapitas de plástico ahí, y claramente nosotros identificamos que no tienen vida, son inertes. A eso nosotros lo llamamos materia inorgánica. Y existe también la materia orgánica, dice, asociada a la vida y al átomo de carbono. Y ahí en la imagen, se fijan, ahí tenemos distintos tipos de vegetales, los cuales nosotros, ¿cierto? Sabemos que tienen vida, ¿cierto? Cuando están en la planta, ¿cierto? Tienen vida. Característica común de toda esta materia orgánica es que todas tienen el elemento carbono. Por lo tanto, cuando hablamos de compuestos relacionados con el átomo de carbono, que está asociado a la vida, ¿cierto? Hablamos de materia orgánica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos divisiones importantes de lo que es la materia. Inorgánica, inerte sin vida, y orgánica, asociada a la vida. Ya, entonces, sigamos avanzando y vamos a ver algo importante, ¿cierto? Que ustedes tienen que lo visto en algún momento dado, que es que la materia está constituida por átomos. Ya, el átomo, ¿cierto? Fue un estudio que empezó, digamos, con los griegos, siglo V antes de Cristo, en los cuales, digamos, tenían, digamos, distintas posturas respecto a este tema. Por ejemplo, tenemos ahí a grandes filósofos, ¿cierto? Como Aristóteles, Demócrito. En el caso particular de Demócrito, él habló de este concepto de átomo. Él en su postulado, él decía, si nosotros empezamos a dividir la materia, va a llegar un momento dado en que vamos a llegar a una partícula mínima. Y esta partícula mínima es la que va a constituir toda la materia. Y surge el concepto de átomo. Átomo significa sin división. Este fue un concepto, digamos, acuñado del siglo V antes de Cristo. O sea, ellos no tenían el equipamiento, no tenían la tecnología actual con la cual nosotros podemos saber que el átomo en realidad no es la última partícula,
sino que existen subpartículas atómicas, ¿cierto? Que es lo que menciona, ahí está destacado en la diapositiva, ¿cierto? Dice que los átomos están constituidos por neutrones, protones y electrones. ¿Ya? Entonces, con respecto a los átomos, tenemos que mencionar que son partículas muy pequeñas, ¿cierto? Y esta parte más pequeña, que puede estar constituida de un elemento, donde existen distintos tipos de elementos que los vamos a ver en la tabla periódica. Fíjense, ahí tenemos al final de la diapositiva, tenemos un modelo del átomo. ¿Ya? Recuerden que los modelos son representaciones de la realidad, no es que sean la realidad, sea de esa manera, pero es una manera para que nosotros podamos entender, por ejemplo, cómo podría ser un átomo. Ahí fíjense, en el centro estaría el núcleo, con esas esferas que en la imagen simbolizamos con rojo y azul. Tenemos neutrones y protones que estarían en el núcleo. Ya, ahí vamos a tener que corregir la flechita acá donde de los protones. Los protones estarían acá en el núcleo. La flechita vamos a tener que corregirla. A ver si se puede. Acá, ahí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cierto? Entonces, tenemos en el centro, en el núcleo, protones y neutrones. Los protones son positivos y los neutrones son neutros. Y alrededor de este núcleo están los electrones con carga eléctrica negativa. ¿Ya? La masa está concentrada en el núcleo. Y los electrones respecto al núcleo, la masa, digamos, es despreciable, pero también tienen masa. Estas serían las tres subpartículas atómicas más importantes. Existen otras más, pero estas, digamos, son las que permiten definir bastantes cosas y temas dentro de la química. ¿Ya? Entonces, ¿se acordaban de este concepto del átomo? Ya, puede que lo hayan visto en la básica o en primero y segundo medio. Entonces, tienen que haberlo revisado en algún momento dado. Ya, entonces, bueno, núcleo, está concentrada la masa. Neutrones neutros, protones positivos. Y alrededor están girando los electrones, que son de carga eléctrica negativa. Entre el núcleo y los electrones existe un gran espacio. Por ejemplo, para que ustedes puedan dimensionar la distancia que hay entre un electrón y el núcleo. Es como, por ejemplo, ver los que están en Santiago, por ejemplo, yo podría decirle que el núcleo, imagínense, estuviera en Plaza Italia y fuera del tamaño de Plaza Italia, o Plaza Dignidad también, como se dice ahora. Entonces, imagínense que ahí estaría el núcleo. Los electrones estarían girando cerca, no sé, de Estación Central, Avenida Las Rejas. Estarían a una gran distancia del núcleo. ¿Por qué les menciono esto? Porque la materia, por los últimos descubrimientos, se ha descubierto, digamos, que es discontinua. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros todo lo que vemos lo vemos como continuo. Pero dentro de los átomos hay espacios vacíos entre el núcleo y los electrones. Ya, entonces, bien, dicho esto, pasemos a la diapositiva siguiente. ¿Cierto? Pasemos a ver a la siguiente acá. ¿Ya? En esta diapositiva también tenemos otra manera de clasificar lo que es la materia. La materia podemos clasificarla en sustancias puras o mezclas. Dentro de sustancias puras, fíjense, coloqué dos clasificaciones. Pueden estar los elementos o los compuestos. ¿Ya? ¿Qué son los elementos? Los elementos son los distintos tipos de átomos que existen. No existe un solo tipo de átomo, existen distintos tipos de átomos. Y son los que están ubicados en la tabla periódica. Después, ¿cierto? Dentro de las sustancias puras también aparecen ahí los compuestos. Los compuestos están formados por dos o más átomos. Para que ustedes dimensionen en cuántos números. Elementos, hablamos de 103. Y cuando hablamos de compuesto, hablamos sobre 10 millones. Que son combinaciones de los distintos tipos de átomos. Eso serían las sustancias puras. Y la materia también puede clasificarse en lo que es mezclas, donde tenemos mezclas homogéneas y heterogéneas. La homogénea, fíjense, dice distribución uniforme, y la heterogénea dice distribución no uniforme. Eso podemos clarificarlo con los ejemplos que coloqué
en la última parte de la diapositiva. Fíjense, la homogénea dice perfumes, aleaciones, soluciones salinas. Ya, si ustedes, por ejemplo, tienen un frasco de perfume, este frasco de perfume ustedes lo pueden colocar a la luz y van a poder, ¿cierto?, observar una sustancia uniforme. O sea, ustedes no van a distinguir dentro de ese frasco dónde están las moléculas de agua, dónde están las moléculas de alcohol, dónde están los otros aditivos, porque es una distribución uniforme. Por eso se habla de mezclas homogéneas. También, por ejemplo, fíjense, dice las aleaciones. Las aleaciones también son mezclas homogéneas, que son, por ejemplo, los metales, cuando se mezclan entre ellos, en el caso, una aleación muy conocida, el acero. Cuando ustedes ven acero, ven algo uniforme, pero no distinguen dónde está el carbono, dónde está el fierro y dónde están los otros aditivos. ¿Ya? Entonces, eso es para que vayan graficando qué es lo que es la mezcla homogénea. Me interesa mucho que entiendan este concepto, porque lo vamos a utilizar después en lo que es soluciones. ¿Cierto? Abajo también sale una solución salina, que es cuando nosotros le echamos sal, ¿cierto?, a un vaso precipitado con agua. Lo agitamos, ¿cierto?, y no observamos dónde está la sal y dónde está el agua. Y eso podemos contrastarlo con el otro tipo de mezcla, que serían las mezclas heterogéneas, de distribución no uniforme. Y fíjense a la parte de abajo donde dicen los ejemplos, dice agua con tierra, agua con aceite. Cuando yo mezclo agua con tierra, claramente uno puede ver que no es uniforme, porque en una parte, ¿cierto?, vemos más líquido y en otra parte vemos parte de la tierra, con distintos tamaños de partículas. Cuando mezclamos agua con aceite, ¿cierto?, estos se separan en dos fases, el aceite arriba y el agua abajo. Ya, entonces, bueno, estos conceptos que están acá los vamos a revisar en detalle, ¿cierto?, para que queden bien claros. ¿Cierto? La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Y estas a su vez tienen otra clasificación. ¿Ya? Y les coloqué ejemplos de cada categoría. El caso de los elementos, fíjense, son los que están en la tabla periódica. Ahí les coloqué unos conocidos por ustedes: el oxígeno, fierro, plata, hidrógeno. ¿Alguien podría mencionar más ejemplos? ¿Más ejemplos de elementos, digamos? El cobre, el oro. Cobre, oro, perfecto, sí, correcto. El plomo. El plomo también está en la tabla periódica, correcto, bien. ¿Qué otro elemento conocen, se acuerdan? Mercurio. Mercurio, perfecto, un metal líquido a temperatura ambiente. Estaño. El cambio también. ¿Mm? Perfecto, Carbón. conocen varios. ¿Mm? ¿Cuál otro me dijeron? Ya, bueno, a ver, podríamos seguir nombrando ciertos elementos. Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, en lo que es la tabla periódica. Compuestos. Ahí en la diapositiva les mencioné 4. La fórmula química del agua que todo el mundo conoce, H2O. La sol común, ¿cierto? El NaCl, que es el cloruro de sodio, también otra fórmula relativamente conocida. Les agregué también el óxido de cobre y el ácido sulfúrico. Acá podría agregarles 10 millones de ejemplos, o más. Pero fíjense cuál es la diferencia. Acá en los compuestos, en la fórmula, fíjense, hay más de un elemento. Por ejemplo, en el agua tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cierto? El H significa hidrógeno y la O oxígeno. Entonces los compuestos están formados por 2 o más átomos, que sería la diferencia de los elementos. ¿Cierto? Los elementos son los que están en la tabla periódica y los compuestos se forman por combinaciones de los distintos elementos. Ya, veamos entonces la tabla periódica para graficar eso. ¿Cierto? Acá en la tabla periódica están los 103 elementos y al final aparecen los últimos que se están descubriendo. Que se están descubriendo, digamos, a nivel artificial en el laboratorio. A la izquierda aparece el primero, el hidrógeno, que tiene una H mayúscula, ¿cierto? Y arriba tiene un 1. ¿Cierto? Ese es el primer elemento, ¿cierto?, de la tabla periódica. Entonces, antes de seguir, ¿alguna consulta de lo que hemos revisado? ¿No? Entonces, déjenme que no. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Creo que hay micrófonos abiertos ahí. Vamos a silenciarlo un poquitito para poder no tener ruido, ¿cierto? Adicional. Si quieren Profesor. conversar, dígame.
Yo tengo una consulta, hoy día me llamó ¿no? de la oficina y me dijeron que dejáramos bien claro quién está en primero, medio, primero con segundo y tercero y cuarto. ¿Ya? Ustedes se están Resulta inscribiendo en que ese yo, tema. ya. Estamos todos en la misma clase, porque yo soy de primero y segundo, nivelación. Y Ya, ustedes antes nombraron perfecto. cuarto. O sea, nombró Ya, primero y segundo como si fuera el año pasado. ya, correcto. Por eso yo, para dejar en claro ese punto. Claro, Sí, bueno, se creó sí, también un mira, tema, un WhatsApp de grupo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? sí, Ahí en el WhatsApp de grupo pueden hacer consulta. A ver, sí, Ya, no déjame, será eso profe. nomás, Máster. No, sí, tranquilo. Básicamente casi todos, la gran mayoría, están en primero y segundo, ya lo que se llama primer nivel. Pero en el tema de la inscripción todavía no está resuelto porque tenemos que tener los certificados para que puedan presentarse a dar los exámenes, ¿ya? Entonces, estas materias corresponden al primer ciclo, ¿ya? Pero de todas maneras, la inscripción tenemos que verla cuando tengamos los certificados de cada uno, ¿ya? Así que tranquilos por ahora porque estamos a tiempo todavía para el proceso. Correcto, me quedó claro. Muchas gracias. no, perfecto. Entonces, bueno, aclarar la duda, entonces, retomemos acá el tema de la tabla periódica. Ustedes se fijan ahí en la tabla periódica, estarían todos los elementos que se conocen y se utilizan símbolos para identificarlos. Obviamente la tabla periódica, yo se la recomendaría si pueden bajarla de internet e imprimirla para que la lean y vean los nombres, ¿no? Porque muchas veces preguntan sobre este tema, ¿eh? Y se fijan, no es nada complicado, si solamente es conocer el símbolo y el nombre. Y generalmente preguntan de los más conocidos. Por ejemplo, el hidrógeno H mayúscula, ¿cierto? Es uno de los conocidos. ¿Ya? Después, al lado derecho, ¿cierto? Vemos HE, que significa helio. ¿Ya? ¿Alguien ubica el helio para qué sirve? ¿Lo habían escuchado alguna vez? ¿Sí? Para los globos de Para, cumpleaños. para los globos de Aerostáticos cumpleaños, también. ¿cierto? ¿Cierto? Como el helio es un gas liviano, ¿cierto? Más liviano que el aire, ¿cierto? Puede flotar. Ya, después aparece el litio, ¿cierto? En la segunda fila, donde dice Li. El litio es un metal y tiene un número 3, significa que tiene 3 protones. Todos esos numeritos que aparecen arriba indican la cantidad de protones que tiene el elemento. Y es el número que los identifica y los diferencia. Después al lado aparece el berilio, el Be, con 4. Después el 5 a la derecha, fíjense, B boro, C carbono. El carbono es sumamente importante porque es el que identifica todo lo que es la materia orgánica. Después tenemos 7 el nitrógeno, 8 el oxígeno, ¿cierto? Sumamente importante porque la vida depende del oxígeno. Después tenemos el 9, lo que es el flúor, 10 neón. ¿Ya? Los que están a la derecha se llaman gases nobles. ¿Ya? Se llaman así porque son elementos químicos que no se mezclan con el resto de los elementos. ¿Ya? También les llaman gases inertes. ¿Ya? Dentro de esta tabla periódica, fíjense, tiene distintos colores, porque estos colores obedecen, digamos, a distintas clasificaciones, como para identificarlo. Tienen distintas propiedades y características. Entonces la persona que sabe química ve la tabla periódica y observa muchas cosas. Por ejemplo, ¿cierto? Los que les mencionaba de la columna que está a la derecha. Todos los que están al lado derecho, esa columna vertical, son gases nobles. Por ejemplo, en la columna que está a la izquierda. ¿Ya? En la columna que está a la izquierda, ¿cierto? Es el grupo 1A. ¿Ya? Y ese grupo, ¿cierto? Se llama alcalinos. Los que están en el 2A se llaman alcalinoterrios. Segunda columna. Los que están en el centro, por ejemplo, son todos metales. Esos que están como con un color así medio violeta. Los que están al lado derecho, por ejemplo, el carbono, nitrógeno, oxígeno, esos son no metales. Y los que están ahí en color como naranja, como el B, boro, Si, silicio y otros más, esos son metaloides porque dependiendo con quién estén, es el comportamiento que tienen. Y así existen otras más clasificaciones. Pero ¿qué es lo que me interesa que entiendan de acá de la tabla periódica? Primero, que acá están todos los elementos que nosotros conocemos. Son todos los elementos, digamos, que en la actualidad conocemos. Obviamente, los laboratorios siguen investigando, están buscando nuevos elementos. Estos elementos tienen un símbolo que los identifica y tienen un nombre.
Y también, obviamente, se les asocian después temas numéricos. ¿Ya? Entonces, pero cada vez que, por ejemplo, ustedes ven un símbolo, van a saber que es un elemento. Entonces, ¿qué les encargo? Digamos, si pueden entrar a internet, buscar una tabla periódica que tenga harta claridad, e imprimirla, digamos, para que vayan conociendo un poquito de lo que es la química, los distintos tipos de átomos. Ya, entonces veamos ahora el tema de los elementos. Dice, el elemento es una sustancia pura constituida por átomos de una misma clase. Ejemplo, dice ahí, cilindro de gas que solo contiene oxígeno. Eso podemos observarlo, ¿cierto?, en un hospital, en una clínica. Ahí, ¿cierto?, tienen cilindros de distintos gases, principalmente oxígeno. Por ejemplo, el caso del cobre, es un metal que se ha purificado, ¿cierto?, y lo vemos en un alambre de cobre, en una lámina. Solamente hay átomos de cobre. Ya, después tenemos, ¿cierto?, dice, los elementos son las sustancias puras que están en la tabla periódica. Ya, entonces yo creo que quedó claro, ¿cierto?, el concepto de elemento, y ya lo hemos estado revisando bastante. Ya, entonces veamos a continuación los compuestos. Dice, son sustancias puras constituidas por átomos de distinta clase. Fíjense ahí la fórmula conocida del agua, H2O. ¿Por qué decimos que el agua es un compuesto? Porque tiene átomos de distinta clase, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. 2 átomos de hidrógeno y 1 oxígeno. Después tenemos la sal, dice, fórmula NaCl, tiene cloro y tiene sodio, átomos distintos. Donde encontramos también otro importante, el HCl, el jugo gástrico. ¿Cierto? El HCl es un ácido clorhídrico. ¿Cierto? Y uno ve estas fórmulas y inmediatamente uno asocia que son compuestos. ¿Y por qué son compuestos? Porque tienen átomos de distintas clases. Ya no son elementos, como los anteriores. Acá son distintos elementos que se combinaron y formaron compuestos. El caso particular del agua se los voy a reforzar, porque, por ejemplo, en la vida cotidiana la gente habla del elemento agua. En la vida cotidiana, digamos, no hay ningún problema, todos lo entendemos. Pero en química, el que sabe química dice, no, el agua es un compuesto, porque está formada por 2 átomos distintos, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces empezamos a entrar ahora en conceptos, digamos, más relacionados con lo que nos convoca en la clase. ¿Ya? Veamos el tema de lo que es la mezcla homogénea ahora. ¿Cierto? Fíjense al final, donde aparece ahí un frasco de perfume. Dice, al observar un perfume a la luz, uno no distingue dónde está el alcohol y dónde está el agua. Es una distribución homogénea. Ya, entonces fíjense, esta mezcla homogénea, ¿a qué se refiere? Dice, en ella la distribución es uniforme. Es decir, sus componentes están distribuidos uniformemente a escala microscópica. Es decir, por ejemplo, si tomara un microscopio y una muestra de este perfume, vería que están ordenaditos, ¿cierto?, las moléculas de alcohol y las moléculas de agua. Tendrían un ordenamiento. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de mezclas homogéneas, por su distribución uniforme. ¿Ya? Este concepto de mezcla homogénea me interesa que les quede claro, porque es el que vamos a utilizar después, posteriormente, en lo que es soluciones. ¿Ya? ¿Les queda claro, digamos, este concepto de mezcla homogénea? Sí. Sí, Sí, claro. Impecable, Pedro. Ya. Excelente, gracias. Ya, hasta el momento vamos bien, ¿cierto? Se está entendiendo. Ya, yo creo que para algunos son conceptos nuevos, pero estamos tratando, digamos, que vayan asimilándolos, ¿cierto?, para no tener mayores problemas. Ya, veamos en otro caso, fíjense, en lo que es la mezcla heterogénea. Y ahí les coloqué 2 imágenes. Ahí tenemos 2 ejemplos de heterogéneas. Dice, si mezclamos agua con tierra o agua con aceite. Fíjense, uno claramente diferencia dónde están los elementos. Por ejemplo, fíjense el de la izquierda. ¿Cierto? Acá uno ve que la distribución no es uniforme. Por ejemplo, en la parte de abajo hay mucha tierra. Después acá en la parte media hay tierra y agua. Y acá en la parte superior hay más agua que tierra. Se ven los componentes. Por eso en este caso se habla de heterogénea. La distribución no es uniforme. Y acá en el caso extremo tenemos una mezcla de agua con aceite. ¿Ya? No sé si han escuchado ustedes que dicen que el agua y el aceite no se mezclan. ¿Cierto? Y no se mezclan porque son de naturaleza distinta. El aceite, como es menos denso, flota sobre el agua. En la parte de abajo tenemos agua y arriba tenemos aceite. Entonces estos son ejemplos de mezclas heterogéneas, que es totalmente distinto a la anterior. ¿Cierto? De la anterior, nosotros, fíjense,
Acá en el perfume no sabíamos dónde está el agua y el alcohol. Pero acá, fíjense clarito, observamos visualmente, nos damos cuenta que la distribución no es uniforme. Ya, para practicar esto, veamos unos ejercicios. Entonces, tenemos 3 ejercicios, échale un vistazo, leanlo primero. Y después vamos a revisar la respuesta. Vean los primeros, traten de ver qué alternativas serían las correctas y las discutimos. Ya, revisemos la primera. Dice, una persona ve la tabla periódica y lo que observa en ella son, tenemos 3 alternativas. Ya, ¿alguien se la jugaría por cuál alternativa pudiera ser acá? ¿Qué es lo que vemos en la tabla periódica? Elemento. Elementos, perfecto. ¿Cierto? Los elementos son los que están en la tabla periódica. Ya, después la pregunta 2 dice, fíjense, la sustancia CH3COOH. Ese es el ácido acético componente del vinagre. Compuesto. Fíjense, ahí tenemos, perfecto, compuesto, ¿cierto? Porque vemos que hay átomos de distinta clase y podemos decir que es un compuesto. Y después la tercera dice, al mezclar el agua con el aceite, estos se separan. El agua se va al fondo y el aceite queda flotando sobre el agua. ¿Qué tipo de mezcla es? Heterogéneo. Heterogénea, impecable, ¿cierto? Entonces, fíjense, eso es algo interesante, digamos, en el aprendizaje, que uno, si presta atención, tiene concentración y está con la motivación, va aprendiendo, ¿cierto? Hay que dedicarle un tiempo al aprendizaje. Y obviamente esto hay que reforzarlo, hay que volver a repasarlo, o sea, no, el aprendizaje no es solamente en una etapa, sino que son varias etapas. Ya, veamos entonces las diapositivas siguientes. Ya, entonces, una vez que revisamos estos conceptos, podemos entrar al concepto de solución. Solución dice, es una mezcla homogénea. Ya sabemos lo que es una mezcla homogénea. De 2 o más componentes. Volvamos al ejemplo del perfume. En el perfume tenemos agua, tenemos alcohol. Pero también tenemos otros tipos de esencias que son los que le dan la característica al perfume y lo que le dan el valor comercial. Ya, entonces, bueno, dentro de acá de las soluciones hay algunas definiciones. Por ejemplo, el componente que se encuentra en menor cantidad se denomina soluto. El que está en menor cantidad, soluto. Y el que está en mayor cantidad se habla de solvente o disolvente. ¿Ya? Volvemos al mismo ejemplo para tener claridad. Mezclamos agua con alcohol y se forma una solución de agua con alcohol. Y abajo tenemos la imagen. A la izquierda tenemos el agua, le sumamos lo que es el alcohol, ¿cierto? En vasos, ¿cierto? Los mezclamos entre ellos y los colocamos en un matraz. Y se forma una solución de agua con alcohol. ¿Ya? Entonces es una mezcla homogénea. Entonces acá, el agua, por ejemplo, cuando no se habla de cantidades, se considera el agua como disolvente, solvente o disolvente. ¿Ya? Si no se habla de cantidades. Y el alcohol sería el soluto, en este caso particular. ¿Ya? Veamos otro ejemplo de solución. Un ejemplo cotidiano, ¿cierto? Una tacita de té. ¿Cierto? Por ejemplo, ahora a la hora de la 11. ¿Cierto? Ahí tenemos agua, ¿cierto? La cual se mezcló con té. El agua sería el solvente y el té sería el soluto. ¿Cierto? Y tenemos un tipo de ejemplo, digamos, más cotidiano. Ya, entonces acá, digamos, ¿cierto? Veamos, ¿cierto? Las definiciones nuevamente. Dice, solvente, componente de la solución que se encuentra en mayor cantidad en la solución. Soluto, componente de la solución que se encuentra en menor cantidad en la solución. Ya, y fíjense, acá hay un ejemplo, digamos, de cómo preparar una solución. Se pueden preparar distintos tipos de soluciones. Y si una persona prepara un jugo, para lo cual en un jarro agrega 1 litro de agua. Y luego dicen 2 cucharadas de jugo en polvo. Posteriormente agita con una varilla
hasta que se tiene una mezcla homogénea, una solución. En este caso, el soluto es el jugo en polvo, menor cantidad. Y el solvente o disolvente es el agua que se encuentra en mayor cantidad. ¿Ya? Se pueden preparar distintos tipos de soluciones. Este sería un ejemplo para que ustedes lo identifiquen. Acá lo importante es conocer el concepto de soluto y solvente, ¿ya? Que tiene que ver con las cantidades. ¿Ya? Acá tenemos algunas preguntas. Dice, ¿alguien se prepara un café para lo cual solo utiliza agua y café en polvo? Dice, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? Absoluto es el café. ¿Ya? El El solvente solvente es el agua. Usted el agua, también. perfecto. Impecable. Ya después la pregunta 2 dice, ahora en un laboratorio se masan en una balanza 20 gramos de sal y 80 gramos de un solvente líquido, agua, y se mezclan. ¿Cuál es el soluto? La sal, La sal, ¿cierto? ¿Y por qué? La sal. porque es menos cantidad. En menor cantidad, así de simple, ¿ya? ¿Se da cuenta? Uno se aprende la definición y después la puede aplicar. ¿Ya? Entonces, bueno, acá continuando con el tema dice, las disoluciones o soluciones, que es lo mismo, dice, y mezclas forman parte del diario vivir. Por ejemplo, lo vemos en bebidas, ensaladas, café, pastas de dientes, pinturas, etc. Dice, esto influye naturalmente en nuestro proceso de alimentación, vestuario, relaciones personales, inclusive en la salud. Y acá, ¿cierto? Aparece una pregunta, dice, ¿qué sucedería si en un hospital a un paciente se le suministra una disolución muy concentrada de un determinado medicamento? ¿Qué pudiera pasar ahí? ¿Cierto? Acá, fíjense, les voy a dar un ejemplo. Una vez en un hospital, unas enfermeras que tenían que aplicar, digamos, unos medicamentos se equivocaron en la concentración. Y resulta que al equivocarse en la concentración, los pacientes, digamos, enfermaron grave. Entonces, algo que, por ejemplo, acá nosotros lo podemos ver como algo numérico, algo simple, llevado, digamos, a un campo clínico de aplicación, puede ser bastante complicado. ¿Cierto? No tener la claridad, digamos, la importancia de las concentraciones de los números. Ya, veamos ahora tipos de soluciones. Acá en los tipos de soluciones, fíjense, coloqué el tipo de disolución, el tipo, el soluto y el disolvente. Ya hay distintos ejemplos. No los voy a nombrar todos, sino veamos algunos. Por ejemplo, el primero de arriba. El primero de arriba dice una disolución que sería el aire. El aire todos lo conocemos. ¿Cierto? Sería una solución de tipo gaseosa. El soluto sería el oxígeno, que está en menor cantidad. Y el nitrógeno, que está en mayor cantidad, sería el disolvente. Hay otros componentes más, pero por el momento podemos dejarlo así. El caso del agua potable, que también lo conocemos. El agua potable, ¿cierto? Sería una solución líquida. El soluto son diferentes sales. Y el disolvente es el agua. Después de la tercera fila, fíjense, tenemos una solución sólida, el acero. El soluto es el carbono, que está en menor cantidad, y el disolvente es el hierro, que está en mayor cantidad. ¿Cierto? Y acá podemos tener distintos ejemplos de soluciones, que lo veamos en esta otra diapositiva, en la cual es más simple porque aparece una... ¿Cierto? Por ejemplo, en la izquierda arriba aparece ahí una válvula de bronce, una aleación metálica. Después de acá del medio tenemos un agua mineral, ¿cierto? Que obviamente sabemos que tiene agua, pero también tiene muchos minerales. Después acá a la derecha tenemos cilindros de gas. Y estos cilindros de gas nosotros pensamos que es un solo tipo de gas, pero es una mezcla de muchos gases. No sé si han escuchado alguna vez la palabra propano, butano y otros más. ¿Cierto? Son mezclas de gas, ¿cierto? Y son soluciones también. Después acá tenemos un laboratorio con soluciones químicas. Acá tenemos el agua potable. Y acá tenemos el combustible. Profe, profe, una cosa. Todo lo que hemos estado viendo es tremendamente interesante, entonces que nos quede como tarea ver en nuestra vida cotidiana cuáles son las soluciones, cuáles son las mezclas, cuáles son las materias que nos están rodeando, cuáles son los elementos que podemos distinguir,
cuando prendemos un fósforo, cuando prendemos un encendedor, cuando comemos pan, ver que la química está presente en toda nuestra vida diaria. Entonces, no es algo que no entienda yo porque es muy complicado, sino que es así cuando me sirvo una taza de café, cuando hago un capuchino, cuáles son las diferencias, cuáles son los compuestos, cuáles son los elementos, le echo más azúcar, le echo menos azúcar, me queda muy cargado el café. Entonces, es tremendamente importante que vayamos relacionando todo lo que estamos viendo. Claro, me parece perfecto, por cierto, porque dentro de lo que es el aprendizaje, hoy día estamos en una primera etapa. Y posteriormente este aprendizaje ustedes tienen que continuarlo. Y básicamente es muy importante el comentario, ¿cierto?, de que hay que establecer relaciones. Cuando uno establece relaciones de lo que está estudiando con lo que uno conoce, empieza a surgir aprendizaje. ¿Ya? Así que interesante, me parece bueno esto, digamos, que tomar esta presentación y ver exactamente, digamos, la vida cotidiana, donde uno observa efectivamente estos elementos, compuestos y mezclas. Ya, entonces, veamos... Una consulta. Profe, una consulta. Sí, lo escucho. ¿Qué pasa si yo tuviera 2 kilos de agua o 2 litros de agua y 3 kilos de harina? ¿Ya? ¿Cuál sería el solvente y el soluto? Claro, bueno, a ver, ahí estaríamos hablando de un caso como extremo, ¿cierto? Porque por lo general ciertos solutos están en menor cantidad y por lo general es el sólido. Y el líquido generalmente es el solvente. Ya, por lo general, digamos, en casi todos los ejercicios, por ejemplo, si hablábamos de lo que usted decía, el solvente sería el agua y el soluto sería el otro elemento. Ah, ya, o sea, siempre sería el solvente el agua. Claro, cuando está el agua siempre se considera el agua como solvente. Ah, ya. Ya. En los otros casos, ¿cierto? Hay que ver la cantidad. Ah, ok. Vale, profe. No, pero en general no habla de esos casos tan extremos. Ya, dentro, digamos, el concepto, digamos, del agua, ¿cierto? Porque el agua, ¿cierto?, es considerado un disolvente universal. Esto podemos verlo en la vida cotidiana, ¿cierto?, que nosotros utilizamos agua, pero para casi todo. Por ejemplo, el agua disuelve el azúcar, disuelve la sal, disuelve el carbonato de sodio, etc. Es sumamente importante, digamos, lo que es la biología. ¿Alguien procedió con el audio encendido? Revisen por favor el audio, el micrófono. Estamos ahí con... Revisen por favor los micrófonos. Sí. Ya, muchas veces queda el micrófono abierto, entonces para evitar, digamos, el ruido. Entonces estamos viendo la importancia del agua, ¿cierto? El agua es sumamente fundamental para nosotros. Y ustedes probablemente podrían encontrar, no sé, otras cosas que puede disolver el agua. Y por eso, digamos, se utiliza tanto como solvente. Entonces, bueno, estamos hablando de las soluciones. Veamos las clasificaciones que hay. Una es según la proporción. Tenemos un ejemplo de soluciones que son diluidas y soluciones que son concentradas. La diluida es baja concentración de soluto. Concentrada, alta concentración de soluto. Esta es una clasificación cualitativa que no necesariamente requiere mediciones o números. Y por ejemplo, acá yo coloqué, digamos, dos imágenes para visualizarlo. Por ejemplo, fíjense la de la izquierda, uno ve un color más celeste. Y a la derecha ve un color más azul. Si nos imaginamos que es el mismo soluto y el mismo solvente, uno podría decir, la de la izquierda está más diluida, ¿verdad? Y la derecha está más concentrada, sin saber mucha química. ¿Cierto? Probablemente ustedes han preparado en algún momento alguna mezcla y ocurrió esto, ¿cierto? Una solución más diluida, una solución más concentrada. Entonces esta es una manera de digamos, clasificar las soluciones. Una clasificación que se llama cualitativa. También existen clasificaciones cuantitativas que las vamos a ver en la próxima clase, porque ahí nos metemos con un número. Sigamos avanzando, digamos.
Veamos un tema importante, ¿cierto?, que nos convoca en la clase, que es la solubilidad. Ya, obviamente, todos estos temas yo creo que los voy a retomar en la próxima clase, ¿cierto? Para que ustedes me den, digamos, ejemplos de lo que observaron a su alrededor. Si quedan algunas inquietudes, consultas, en la próxima clase volvemos a retomar, ¿cierto? Para que estén tranquilos, digamos, en ese aspecto. Fíjense el concepto de solubilidad, dice, corresponde a la máxima cantidad de una sustancia que puede ser disuelta a una temperatura dada en una determinada cantidad de disolvente. Ya, no sé si les queda clara ese tema. ¿Ya? Bueno, a ver, fíjense una definición ahí que la vamos a repasar para que quede como claridad. Dice, corresponde a la máxima cantidad de una sustancia que puede ser disuelta a una temperatura dada en una determinada cantidad de disolvente. Por ejemplo, imagínense, yo quiero prepararme ahí un café y le empiezo a agregar azúcar. ¿Cierto? Hay personas que le agregan una cucharada, dos, algunos le agregan 3 cucharadas, agitan, ¿cierto? Y se sirven su café, ni un problema. Pero de pronto hay personas que les gusta mucho el azúcar. Y dicen, ¿sabe qué? A mí me gusta con 4 cucharadas. Y le colocan 4 cucharadas de azúcar. Y de repente alguno que está muy ansioso y le empieza a echar más azúcar. Va a llegar un momento dado en que ese azúcar no se va a disolver. Por más que la persona agite, digamos, el cafecito ahí, el azúcar se va a ir al fondo. ¿Ya? Yo no sé si alguien ha experimentado esa situación, pero ocurre. Y eso, digamos, para que entiendan la solubilidad. ¿Cierto? Ese azúcar, por ejemplo, la temperatura de un café, no sé, 80 grados Celsius, en agua se va a disolver una cierta cantidad de azúcar, no se va a disolver más. Esa es su solubilidad. ¿Ya? Lo vamos a ver con ejemplos numéricos. La solubilidad, ¿cierto?, nos permite clasificar a las soluciones en 3 tipos. Soluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Dice, la masa absoluta disuelto es menor al punto de saturación. Esa es la insaturada. Que es, por ejemplo, cuando la persona le agrega 1 cucharada, 2 cucharadas de azúcar café. Ahí vamos a hablar de una solución insaturada. La saturada, dice, es cuando se ha disuelto el máximo absoluto en un volumen de disolvente. Imaginémonos que ese máximo son 5 cucharadas de azúcar. Quedó el café sumamente dulce, pero se disolvió. Ahí la solución estaría saturada. Y sobresaturada es, por ejemplo, una persona que ya le agregó más allá de 5 cucharadas. Le agregó 7. ¿Cierto? Acá dice, la masa absoluta disuelto puede ser temporalmente mayor que la correspondiente a la saturación. ¿Ya? Porque ¿qué puede ocurrir? Que la persona le agrega harta azúcar y lo agita el café, y mientras está agitando, está soluble, pero deja de agitar y el azúcar se va al fondo. ¿Ya? Entonces, estamos revisando un concepto de solubilidad, que es otra forma de clasificar las soluciones. Y las soluciones pueden ser insaturadas, saturadas o sobresaturadas. ¿Ya? Veamos un ejemplo ahí con una tabla de datos. ¿Cierto? Fíjense. Ejemplo de solubilidades a distintas temperaturas. En esa tablita, fíjense, no sé si han visto tablitas de este tipo, pero revisémosla. En la fila donde dice NaCl. Ese NaCl es la sal que todos nosotros conocemos, la sal de mesa. Y acá me habla arriba, ¿cierto? Dice solubilidad en gramos, por cada 100 gramos de agua. Entonces imagínense que yo tengo en un vasito de precipitado 100 gramos de agua. Y esto, fíjense, lo midieron a distintas temperaturas. Por ejemplo, fíjense donde dice 0 grados Celsius y 35,7 grados Celsius acá. Fíjense en esta parte. A 0 grados Celsius, o sea, una temperatura bien fría, la sal que se va a disolver en esos 100 gramos de agua es 35,7. Esa sería la solubilidad de la sal a 0 grados Celsius. Es decir, se van a disolver 35,7, pero no más. Si coloco menos cantidad, se va a disolver. Si coloco 35,7, va a ser el límite. Va a ser una solución saturada. Pero si coloco mayor cantidad, va a ser una solución sobresaturada, porque parte de la sal no se va a disolver y se va a ir al fondo. Fíjense dentro de esta tabla de datos que a medida que aumento la temperatura, yo puedo aumentar la solubilidad. Fíjense, a 20 grados Celsius, puedo disolver 36 gramos,
a 50, 37 gramos, y a 100 grados, 39,8. Y eso es algo que nosotros experimentamos en la vida cotidiana. El ejemplo del café, ¿cierto? Nosotros sabemos que si el café está frío, disuelve poca azúcar. Pero si el café está con agua recién hervida, nosotros sabemos que disuelve bien el café y disuelve bien el azúcar. Es decir, la solubilidad aumenta con la temperatura. Después, dentro de la tabla de datos aparece otro ejemplo. Por acá el KNO3, que es nitrato de potasio. Y acá abajo tenemos la sacarosa, un tipo de azúcar, que también tiene solubilidades, se fijan, bastante altas. Y acá les coloco una pregunta, fíjense. Esta es como más difícil. Dice, si a 0 grados Celsius agrego 30 gramos de NaCl en 100 gramos de agua. Pregunta, dice, ¿se disolverá? ¿Se disolverá esa sal en esos 100 gramos de agua? ¿Cierto? Para revisar eso tengo que irme acá a la tablita, en esta parte de acá arriba. ¿Cierto? 0 grados Celsius y me aparece este número. Sí. Alguien me dice que sí. Claro, ¿cierto? Efectivamente sí, porque a 0 grados Celsius soporta hasta 35,7 gramos de sal. Claro. Eso lo va a disolver. Entonces, fíjense, ¿y cómo? La otra pregunta dice, ¿y cómo se llamaría esta solución? ¿Insaturada, saturada o sobresaturada? Insaturada. Insaturada. Insaturada, ¿cierto? Perfecto, porque todavía puede soportar mayor cantidad de sal. Y ahora fíjense una pregunta dentro de lo mismo. Imagínense que ahora yo dijera, quiero disolver 50 gramos de esta sal a 0 grados Celsius. ¿Se va a disolver toda la sal? No. No, porque estoy sobrepasando el valor que es 35,7. Claro. En este caso, ¿cómo se llamaría la solución? Sobresaturada. Sobresaturada, ¿cierto? Impecable, perfecto. Ya se fijan, esta es una pregunta difícil, sobre todo si uno no ha visto el tema, pero una vez que uno lo ha visto, puede responderla. Ya, veamos lo mismo ahora, pero con una curva, un gráfico. Fíjense, acá dice curva de solubilidad del azúcar en agua, que lo hemos hablado harto. La curva del azúcar sería la que está con rojo, ¿cierto? Y fíjense en la fila de abajo, la temperatura en grados Celsius. Fíjense, a medida que yo aumento la temperatura, puedo disolver mayor cantidad de azúcar. Pero hay ciertos límites, o sea, no puedo disolver más infinito. Entonces, fíjense que la pregunta difícil dice, a 20 grados Celsius agrego 300 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. ¿Se disolverá todo el azúcar? Entonces, para verlo, ¿cierto? Busco acá 20 grados Celsius y veo acá la curva. Y me dice que a 20 grados Celsius puede disolver 200 gramos de azúcar. ¿Cierto? A 20 grados Celsius yo puedo disolver 200 gramos. Entonces me preguntan, pero si agrego 300 gramos, ¿se disolverá todo el azúcar? No. Se va a saturar. Claro, ¿cierto? Va a estar ahí, más que saturar, sobresaturar, ¿cierto? Porque es demasiada la cantidad de azúcar que le coloqué. ¿Y cómo se llamaría esta solución? Sobresaturada. Sobresaturada, perfecto. Ya, veamos ahora una última, a ver, no, sí, yo creo que lo otro nos va a quedar para la otra clase. Dice, una persona quiere preparar un jugo bien concentrado, para lo cual agrega una gran cantidad de pulpa de fruta a 2 litros de agua y agita vigorosamente para que el jugo quede bien homogéneo. Sin embargo, dice, pasado un tiempo breve, parte de la pulpa no se disuelve y se va al fondo, es decir, una solución inestable. En este caso, ¿de qué tipo de solución estamos hablando? Heterogénea. ¿Qué alternativa marcarían ahí? Sobresaturada. Sobresaturada. Sí. Ya, perfecto, impecable. Ya, bueno, nos falta revisar unos temas, pero los vamos a retomar en la próxima clase, ¿eh? Porque yo creo que hemos revisado bastantes conceptos en una clase. Ya, para los que hace tiempo no estudiaban, ¿se les complica el tema o cómo lo ven? Bueno, acá habla Rodrigo, profe. Sí, Rodrigo, a mí se complica, pero allá vamos. Ya, perfecto. Seguir aprendiéndonos. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera opinar? Un poco difícil para mí. Yo estoy humeando aquí, tratando de recordar. Ya, perfecto.
Ya, bueno, Yo no lo había visto, profe, pero me costó poco entender. ya, correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos, esto lo retomamos la próxima clase, ¿les parece? Vale, Lo vale, vale. retomamos, ¿cierto? Porque como les digo, el Sí. aprendizaje no es Sí. una vez, son varias veces, ¿eh? Vale, gracias. Estos te- Sí, es De lo hecho, mejor. estos temas, para que ustedes tengan claro, esto, por ejemplo, en la enseñanza media de colegio, esto se ve en hartas clases, po, no en una sola, Sí. para que no se compliquen tanto. Ya, entonces, bueno, finalizando la clase, revisamos bastantes conceptos. Me importa, digamos, que hayan estado presentes. Se agradece, digamos, la asistencia, la participación. Repasen el tema y la próxima clase retomamos con esto mismo y seguimos avanzando. Profesor, Gracias, una profe. consulta. Gracias a todos, ¿cierto? Ya, Quedamos hasta profe. aquí, ¿cierto? Estaríamos finalizando. Ya nos Muchas estamos Ya, viendo, nos profe, estamos buenas comunicando. noches. Gracias. Buenas Una noches. consulta, profesor. ¿Esta clase grabada dónde quedaría? Yo les voy a mandar el enlace, Ya, ya, gracias. porque tengo que procesarla y la subo. Gracias. Ok. Claudio, me falta tu apellido, igual que a Cristian. Soy Zenón Claudio Torres Gutiérrez. Ya. ¿Y Cristian? Soto. Ya. Perfecto. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas Gracias. gracias. Hasta Chao, que luego. estén Que bien. estén muy bien. Ya, profe. Gracias, gracias. Chao, chao. Ahí se calma.